vamos a ver algo en la palabra que tú y yo ya conocemos. Que de hecho, que si hacemos una encuesta y preguntamos aquí, ¿cuántos han escuchado de esto? Todo el mundo va a levantar la mano. Pero si preguntamos a cada uno qué significa esto que la Biblia dice, cada uno va a tener opiniones distintas. Pero entonces yo he aprendido que mientras más estudio este tema, más voy entendiendo cuál es la cultura del reino. Voy entendiendo la cultura de Cristo que se supone que nosotros estuviésemos viviendo todos los días de nuestra vida. Porque este tema es tan increíble que los teólogos dicen que es el tema favorito de predicación de Jesús. Es tanto así que vemos que de todas las parábolas que Jesús nos habla en los evangelios, vemos que repetidamente habla y habla y habla de este tema. Es tan así que incluso Juan el Bautista, cuando está anunciando el camino, cuando está predicando y preparando la llegada del Mesías, él también habla de este tema. Pero no tan solamente eso, sino que este tema, que parece ser el tema favorito de Jesús para su predicación, no se lo inventa Jesús. Porque es un tema que desde el Antiguo Testamento los profetas habían anunciado esto. Así que el judío está a la expectativa de este tema. ¿Cuántos saben de qué estamos hablando? Estamos hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos es el mensaje más importante que Jesús nos dejó. Porque entendiendo los principios del reino de los cielos, tú y yo vamos a vivir según lo que es la cultura del reino. Porque tenemos que comprender que al Dios que le servimos, tenemos que honrarles con nuestra obediencia. Que no se trata de vivir una vida que a mí me parece, es tener una vida que sea conforme a la voluntad del Padre. Así que vamos a estar hablando de este tema que creo que va a ser sumamente interesante. Ahora, como les dije, este tema, aunque es un tema que Jesús toca una y otra vez, realmente vemos algo que es novedoso. O sea, ya se tenía la idea desde el Antiguo Testamento. Cuando el Antiguo Testamento se habla del día del Señor, está hablando de que hay una expectativa de que hay un reino invisible, que en un momento dado este reino invisible va a ocupar la tierra. Así que el reino invisible del Señor se va a hacer visible en este plano tangible y va a ser de forma caótica. Por eso siempre las profecías dan miedo, porque siempre hay una oposición al reino que va a ser establecido. Pero sabemos que el reino de los cielos siempre va a vencer por encima del reino de las tinieblas. Eso lo sabemos. Y la expectativa es que ese reino se iba a manifestar de repente. Pero Jesús nos enseña algo. Jesús nos enseña que realmente no estamos simplemente a la expectativa de algo, sino que algo ya comenzó. No estamos simplemente con una fe que se sienta a esperar que algo ocurra, sino que tenemos una fe viva que desde el momento que Jesús se entregó en la cruz del Calvario, muere y resucita, es coronado en gloria. Y cuando es coronado en gloria se cumple la profecía en Daniel 7, porque es ascendido al cielo, va delante del anciano de días y se le ha entregado todo poder, toda autoridad, todo dominio. Y cuando esto ocurre, comienza en la vida del creyente, comienza una temporada para todos aquellos que han recibido al Rey de Reyes, el gobierno de Cristo aquí en la tierra. Así que lo que es novedoso para nosotros es que el reino de los cielos se va a manifestar de forma progresiva hasta que llegue ese momento que se complete la profecía en la segunda venida de Cristo. Ahora, tú y yo no tenemos que esperar ese día para vivir el reino, porque el reino lo podemos vivir desde hoy. Desde hoy podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Desde hoy podemos experimentar a aquel que limpia nuestras lágrimas y nos da gozo y nos da alegría. Desde hoy podemos experimentar el hecho de que no estamos lejos, sino que Dios nos quiere cerca de Él. Hay una promesa y una buena noticia para cada uno de nosotros que hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador. En Gálatas dice algo interesante. Gálatas 1, 4 al 5 dice: Jesucristo dio su vida por nosotros, por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que cuando Jesús se entrega en la cruz del Calvario, cuando Jesús muere, Él lo que hace es rescatarnos de este mundo malvado. Ahora, no es decir que nos rescata literalmente de este mundo, porque todavía pertenecemos a este mundo. Estamos todavía en este mundo. ¿Qué significa? Que Jesús nos rescata de un sistema.
Jesús nos rescata de un reino. Y tenemos que entender que reino no puede verse simplemente como una localidad, como un lugar que podemos ver en un mapa. Reino tiene que ver con dominio. Por ende, cuando Jesucristo te rescata del mundo actual, te está rescatando del dominio que las tinieblas ejercen sobre tu vida. Y cuando nos rescata, nos traslada entonces al dominio del Rey de Reyes. Por lo tanto, tú y yo, se supone que tenemos que vivir como si fuésemos rescatados realmente. Tu vida y mi vida tiene que ser la vida de aquellos que fueron transicionados, que fueron trasladados de un dominio de muerte a un dominio de vida. Por eso decimos, tú eres rey. Porque como Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque Él tiene dominio de mi vida. Así que tú y yo, que fuimos rescatados, no podemos continuar viviendo como si todavía perteneciéramos al reino de las tinieblas. Y el problema que a veces tenemos es que sabemos las cosas que debemos creer. Pero si somos brutalmente honestos en esta mañana, no siempre caminamos según las cosas que se supone que creemos. Y eso es un problema. El problema es que si les damos un examen de teología 101, lo más seguro ustedes la pasamos. Lo más seguro podemos reconocer las cosas que son verdaderas del Evangelio. Podemos reconocer que Dios existe, podemos reconocer que es trino, podemos reconocer que Jesús murió por nuestros pecados, podemos reconocer que este regalo es un regalo de gracia y podemos reconocer todo ese tipo de cosas. Pero cuando miramos nuestra vida no siempre refleja que realmente creemos lo que creemos. Muchas veces cuando vemos nuestra vida nos damos cuenta que somos cristianos de títulos, pero ateos de comportamiento. Somos cristianos del label, de etiqueta, porque nos reunimos aquí. Pero cuando salgo de aquí, esa etiqueta se quedó en el templo. Así que soy cristiano por lo que sé. Pero si me van a juzgar por lo que hago, nadie se entera que le sirvo a Cristo. Nadie se entera al Dios que le sirvo. Y eso es un problema. Porque si fuiste rescatado, no fuiste rescatado para saber que eres salvo. Fuiste rescatado para caminar como uno que es salvo, para caminar como uno que se encuentra debajo de un dominio diferente. Así que tu vida tiene que reflejar esta verdad. Así que tenemos que entender que por esta razón la Biblia nos dice que la fe sin obra es muerta. Porque es imposible decir que tenemos fe si mi fe no se traduce a un estilo de vida. Es imposible yo decir que yo creo en Dios. Es imposible que yo le entregué mi vida a Cristo si cuando la gente juzga mi vida no ve a Cristo en ningún lado. Esos son serios problemas, porque significa entonces que todavía sigues caminando bajo el yugo del dominio que se supone que te sacaron. Estamos viviendo todavía haciendo las prácticas eclesiásticas. Nosotros sabemos cómo comportarnos, nosotros sabemos levantar nuestras manos, nosotros no sabemos todas las canciones, y por eso a veces la adoración se ha convertido en un karaoke cristiano, porque todo lo que estamos cantando suena lindo, pero no lo vivimos, y eso es un serio problema. Es un serio problema, porque Dios no te rescató para que finjas ser algo. Dios te rescató para que fueses algo y seas algo completamente diferente y completamente nuevo. Por eso cuando vamos a Efesios 4, del 22 al 24, dice lo siguiente: con respecto a la vida que antes llevaban, o sea, antes, esto era antes de qué, antes de ser rescatado del dominio que se ejercía sobre tu vida. Así que dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que se debían quitar el ropaje de la vieja naturaleza. Con respecto a cómo te comportabas, con respecto a las actitudes que tenías, con respecto a la forma que andabas, se te enseñó que eso ya no va. Se te enseñó que tienes que quitarte esa vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y tiene que ser renovados en la actitud de tu mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Así que está diciendo, nosotros, la razón por la cual nos comportábamos de la forma en que nos comportábamos era por un problema de naturaleza. Es un problema en el corazón, un problema en el ser, un problema en el yo. ¿Ok? Entonces está diciendo, tú tienes que hacerte libre de ese yo que ya no puede ser yo.
porque tu yo tiene que ser otro. ¿Ve? Entonces, aquí es donde a veces cometemos el problema y no entendemos identificar dónde se encuentra el problema y cuál es la consecuencia del problema. Muchas veces pensamos que las cosas que hacemos son el problema, pero no. El problema es la naturaleza que provoca el problema que se está manifestando. Muchas veces lo que queremos es controlar las cosas malas que estamos haciendo y no queremos trabajar con la yuga que hay en el corazón. Queremos trabajar con la manifestación del problema, pero no con la raíz del problema. Y aquí Jesús está diciendo, espérate. Es que la razón por la cual van a caminar diferente no es porque saben qué hacer y qué no hacer. La razón por la cual vamos a caminar diferente es que la naturaleza es otra. Y si tu naturaleza es reino, lo que tiene que producir tu vida es reino. Si la fuente de tu vida, la raíz de tu vida es Cristo, lo que la gente tiene que ver es Cristo. Así que no hay espacio para volver con las viejas actitudes. No hay espacio para volver con las mismas conductas que antes tenían. Así que aquí vemos literalmente que el problema principal no son las acciones, sino que es el gobierno que todavía está ejerciendo sobre tu vida. Y nosotros demasiadas veces nos enfocamos, como les dije, en lo que hacemos, pero no nos enfocamos en lo que somos. Y no entendemos que lo que hacemos es simplemente la consecuencia de lo que somos. Ahora, cuando nosotros queremos trabajar constantemente simplemente en lo que hacemos y no queremos trabajar en lo que somos, no podemos entender que el reino de nuestra vida no va a funcionar. Porque Dios no quiere personas que simplemente se obliguen a hacer lo que no quieren. El propósito de Dios para con nosotros, el nosotros tener una vida plena en Cristo, no se trata de constantemente obligarte. Eso no es libertad en Cristo. La libertad en Cristo es que ya yo no deseo eso, por ende no lo hago. Ya yo no quiero eso, por ende ya no peco en eso. Porque mi naturaleza es otra, mi naturaleza es distinta. Pero muchas veces nosotros estamos enfocados en lo que hago. Por ejemplo, yo fui adicto por mucho tiempo a la pornografía. Entonces en ese proceso muy difícil, muy complicado, yo estaba batallando con la pantalla. ¿Qué debo hacer para no mirar la pantalla? ¿Qué debo hacer para no caer en esto? Pero en este proceso con el Espíritu Santo me doy cuenta que yo voy a la pantalla, no por la pantalla en sí, sino porque hay algo en mi corazón que todavía no se ha resuelto. Hay algo en mi corazón, hay una herida que todavía está abierta que no le he entregado al Señor y por eso no he sido nuevo. El proceso no es simplemente dejar de hacerlo, es dejar de ser para que la acción sea completamente diferente. Por eso, tener fe no se limita con solamente creer. ¿Por qué? Porque dice la palabra, ¿verdad? Que hasta los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Así que no es suficiente con simplemente creer. Cuando yo digo que yo tengo fe, es yo decir, yo he recibido el reino de los cielos. Cuando yo digo que yo he recibido el reino de los cielos, lo que estoy diciendo es que he recibido un dominio nuevo sobre mi vida. Así que fe no es, yo pasé al frente y dije, creo en Dios. Fe no es reconocer intelectualmente que Dios existe y si no lo acepto me lleva el diablo. Fe no es simplemente reconocer intelectualmente las verdades de Dios. Tener fe es tener la convicción que sin esto mi vida no vale nada. Es reconocer que sin Cristo, ¿quién soy? Solamente Él tiene palabra de vida y por cuanto Él es la verdad, vida, mi vida va a ser correspondiente a lo que Él dice. Eso es fe. No es venir los domingos y tener tu karaoke. No es ir a las actividades cristianas y mostrarle al mundo que tú crees en algo. Es que tu vida sea completamente transformada para que tu naturaleza ya no sea la naturaleza que estaba esclavizada, sino que sea la naturaleza en Cristo Jesús. Ahora, esto no significa que vamos a ser perfectos, obviamente, porque yo sé que esto suena medio rajatabla, medio radical, pero seamos honestos. Está muy raro que tú lleves 5 o 10 años en la iglesia buscando la presencia de Dios, leyendo la palabra y no has cambiado. Bro, 5 años, 10 años y todavía. Eso significa que te has enfocado en hacer cosas cristianas, no en ser lo que Cristo quiere. Lo que significa es que has puesto una barrera
y no quieres que Dios toque el corazón, las heridas que estás ocultando. Ese es el problema. El problema es que siempre en la iglesia venimos detrás de un toque, no detrás de una transformación. Siempre a la iglesia venimos que la adoración suena linda y que quiero llorar y que quiero sentir que Dios está tocándome y quiero sentir algo almático, pero no quiero la consejería del pastor que me va a doler. No quiero que me regañen, no quiero que me digan que estoy mal, no quiero que me digan que estoy viviendo de una forma incoherente al evangelio. No quiero eso porque me duele, pero es lo que nos conviene. Porque Cristo no quiere simplemente que tú experimentes algo en el evangelio. Quieres que experimentes una transformación completamente genuina para que seas completamente otro. Así que está muy raro que eres muy vocal con tu fe, pero tu vida nunca muestra la fe que tú tienes. Está muy raro en decir que a veces que eres cristiano y la gente se sorprende cuando te mira. ¿Tú eres cristiano? ¿En verdad tú eres cristiano? ¿Por qué? Porque tu vida no siempre refleja la verdad en Cristo. Está muy raro nuevamente, porque la Biblia dice que tenemos una nueva naturaleza que nos lleva a vivir una verdad en justicia. O sea, cuando Dios cambia, esta naturaleza no cambia simplemente lo que hacemos, sino que cambia lo que somos. Por eso Jesús, cuando está hablando con Nicodemo, ¿qué le dijo? Para heredar el reino de los cielos, ¿qué tienes que hacer? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de arriba, porque solamente naciendo de nuevo es que realmente vamos a poder vivir en la justicia que Dios demanda. Ahora, cuando hablamos de justicia, ¿qué estamos hablando? Porque cuando vemos la palabra, o cuando quizás pensamos en la palabra justicia, estamos pensando en que quiero que hagan justicia en mi nombre porque me hirieron. Como alguien me hizo daño, como alguien me lastimó, quiero que hagan justicia y que se lo lleve el diablo. Usualmente esa es la justicia que estamos acostumbrados a hablar, ¿verdad? Pero la palabra, cuando habla justicia, en el contexto que vamos a estar hablando justicia, en el resto del mensaje, es ser derecho, ser íntegro, conforme a la regla de Dios. ¿Okay? Cuando hablamos de Efesios, que está diciendo hay una nueva naturaleza, que con esa nueva naturaleza van a vivir una verdadera justicia y santidad. Santidad es que vivimos separados, y justicia es que somos separados, y por cuanto somos separados y somos nuevos, caminamos según la norma de Dios, según la norma y los estatutos del reino, no según mis conveniencias, no según lo que yo creo, no según lo que yo pienso, según la norma del reino. Así que cuando nosotros vamos a Mateo 5:20 en adelante, Jesús nos enseña lo que realmente es vivir una verdadera justicia y vivir conforme al reino. Jesús comienza diciendo lo siguiente: porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere al lado de los fariseos y los maestros de la ley. Esto es un problema. Yo leyendo esto digo, esto es un problema. ¿Por qué? Porque en la época habían dos grupos de personas. Estaba el grupo de personas que no lo lograban, que no se esperaba mucho de ellos hablando en términos religiosos, era la gente común. Y la gente común tenía otro grupo de personas que eran los fariseos y los maestros de la ley, que son los escribas, que estos, según la opinión de esta gente, los que no son, ellos pensaban que este grupo de personas son el ejemplo a seguir. ¿Okay? Este grupo de personas, cuando mira a los fariseos y cuando mira a los escribas, están diciendo es que ustedes son los duros, ustedes son los que saben. Los escribas son los que interpretan la ley, son los que enseñan la ley. ¿Quién más puede conocer o quién pueden superar a los maestros de la ley? Nadie puede hacerlo. Sin embargo, Jesús está diciendo, ustedes que no son el ejemplo a seguir, tienen que superar a esta gente. Yo imagino a esta gente diciendo, pero espérate, ¿y cómo? ¿Cómo yo puedo ser mejor que esta gente con grados teológicos? ¿Qué yo puedo hacer con esta gente que sabe en hebreo antiguo? ¿Qué yo puedo hacer con esta gente que conoce en griego koiné, que saben todas esas cosas? ¿Qué puedo hacer yo mejor que esta gente? Pero entonces imagino que el otro grupo también se sintió ofendido. Porque el ejemplo a seguir, me imagino que miraba a Jesús y le dijo, espérate, yo soy escriba. Yo soy intérprete de esta ley. ¿Cómo es posible que esta gente que no conoce la ley como yo la conozca pueda superar la forma en la que yo vivo para cumplir la ley? Entonces aquí me imagino que dentro de la cabeza de esta gente, dentro de la cabeza de ellos, tiene que haber una disyuntiva, tiene que haber un problema. Ahora, lo bello de Jesús es que Jesús no deja cabos sueltos. Por eso no hay que buscar secretos ocultos en la Biblia, porque la Biblia ya te dice todo. ¿Está bien? Mira, cuando vamos a Mateo 5, próximo versículo, que es el 21, Jesús nos comienza a decir lo que es la verdadera justicia. O sea, Jesús nos enseña cómo realmente ser íntegros según la voluntad de Dios. Y dice lo siguiente: ustedes han oído que se dijo a su antepasado, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo
que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, ve primero, reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Esto está brutal, porque él dice, ustedes han escuchado, ustedes tienen una interpretación de las cosas, ustedes tienen una tradición de cómo ser obedientes y cómo se supone que sean íntegros con mi palabra. Pero yo les digo, ¿qué significa eso? Jesús está diciendo, a mí no me importa lo que ustedes crean. A mí no me importa cómo ustedes están interpretando cómo deberían vivir. Yo les digo que esta es la forma correcta. Esto es bien importante, iglesia, porque cuando Jesús dice yo les digo, tenemos que entender que la Biblia no es un buen consejo de vida. La Biblia es ley para mi vida. La Biblia es guía para nuestras vidas. La Biblia, nosotros no podemos ver la Biblia como yo veo, por ejemplo, mi dieta o mi camisa, por ejemplo. Cuando me pongo un poco gordito, es triste, pero me pongo gordito, aunque mi esposa está haciendo su mejor esfuerzo. Cuando me pongo gordito y la camisa me queda apretada, ¿qué hago? Compro una más grande para que me quede cómoda, ¿verdad que sí? Nunca voy para el gimnasio, jamás en la vida, pero me compro una camisa más grande. La Biblia no brega así. La Biblia, cuando vamos a la Biblia y la Biblia nos confronta, no hay forma de cambiar lo que la Biblia dice. La Biblia dice lo que la Biblia dice. Tú lo tomas o lo dejas. O eres de reino o no eres de reino. Si la Biblia te incomoda, no te molestes con la Biblia, moléstate contigo porque no estás viviendo el reino. Cuando la Biblia te incomoda, es que la Biblia quiere llevarte a que vivas según el diseño que Dios tiene para con tu vida y Dios tiene para con mi vida. Así que cuando Jesús está diciendo, yo les digo, tenemos que hacer silencio y callar. Y no seamos sabios en nuestra propia prudencia, sino que entendamos de que Dios tiene un plan mayor para nosotros. ¿Y qué pasa? Aquí Jesús comienza a revelar lo que es tener mayor justicia que los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos, ellos conocen muy bien las cosas que hacer y que no hacer. De hecho, en la ley rabínica, en la tradición rabínica, estos rabinos identifican 613 leyes. Eso podemos verlo en el Talmud. Y cuando ellos identifican esas 613 leyes, hay 248 leyes que son positivas. Eso significa, haz esto. Y hay 365 leyes que son negativas, que dicen, no hagas esto. Así que los fariseos y los escribas sabían muy bien qué hacer y qué no hacer. Pero aquí Jesús dice, tienen que superar su justicia, porque la justicia no se mide en cuanto hacen, sino en cuanto son. Porque aquí vemos una comparación en donde Jesús está diciendo, ustedes piensan que matar está mal. Yo les digo que si tienes odio, tienes un problema. Ve, porque tú no tienes problemas con identificar el acto que se ve mal, pero Dios pesa tu corazón. Dios pesa la justicia que hay en ti. Dios pesa esos pensamientos que solamente tú tienes con tú. Dios pesa solamente esas veces que tú estás en la oscuridad, en lo oculto. Mientras le estás mostrando a todo el mundo que eres bien cristiano, Dios sabe realmente cómo está tu corazón. Y Dios está diciendo, hasta que su justicia no sea simplemente finjo y comiences a hacer otro, no vas a heredar el reino de los cielos. Porque yo te rescaté para que tuvieses una nueva naturaleza. Y en esa naturaleza no es suficiente con simplemente hacer o dejar de hacer. Y lamentablemente nosotros en la iglesia estamos muy acostumbrados a vivir la justicia que tienen los fariseos. Esa justicia que es de capote y pintura. Esa justicia que es que yo vengo a la iglesia, yo le aparento a todo el mundo que estoy bien y mi casa se está derrumbando y mi corazón está roto y todavía tengo heridas y todavía no he entregado mi corazón completamente a Cristo para ser transformado. Nosotros no estamos llamados a caminar de la forma que caminaron los fariseos. Y lamentablemente nos hemos hecho muy expertos en fingir que estamos bien hasta que ya no aguantamos más. Y por eso muchas veces tenemos gente en los ministerios sirviendo por mucho tiempo y son bombas de tiempo, porque se han envuelto tanto en hacer que no han trabajado en lo que son. Y quizás esto no sea popular, pero yo creo que a Dios le interesa más que estés bien a que sirvas bien. Dios le interesa más que tú estés sano a que tú tengas un cargo eclesiástico.
Porque adivina qué, si tú estás roto en tu cargo eclesiástico, lo único que vas a hacer es herir a la gente. Y estamos llamados a amar a la gente. Antes de pensar cómo Dios puede usarme, tienes que pensar cómo Dios puede sanarme. ¿Cómo Dios puede hacerme nuevo? ¿Cómo Dios puede hacer que este odio que yo siento ya no esté? Porque Dios está detrás de tu corazón, no detrás de tu posición. Así que dejemos de fingir y busquemos una transformación real, genuina en el nombre de Cristo. Esto es bien interesante porque Jesús nos enseña que los pensamientos son tan importantes como las obras y que no basta con no cometer el acto del pecado visible, porque la justicia nuevamente del fariseo es eso, es no hago, pero la justicia del reino es no soy. Y a veces pensamos en que yo no he cometido todavía ese pecado, que todo es bien, por lo tanto estoy bien. Pero nuevamente Dios quiere sanar eso que nadie ve. Dios quiere que vivas no fingiendo ser algo, sino que realmente entiendas que hay un mejor diseño para ti. Hay un mejor diseño para mí. Hay una mejor vida para ti y hay una mejor vida para mí. No cumpliendo los deseos de mi corazón, sino es que yo viviendo los deseos del corazón del Padre. Y cuando yo me alineo con la voluntad de Dios y yo permito que Dios tome absoluto control de mi vida, yo comienzo a caminar diferente. Yo comienzo a ver las cosas diferentes. Porque no estoy enfocado en lo que hago, estoy enfocado en quién soy en Cristo. Y yo sé nuevamente que es complicado. Es complicado porque tenemos demasiado reguero en nuestro corazón. Pero la Biblia dice que tenemos que ser santos como Dios es santo. No es un consejo, es seamos santos como Dios es santo. Va a ser imposible ser santo como Dios si lo que hay en nuestro corazón es simplemente fingimiento. Dios no quiere que sigas fingiendo. Dios quiere que genuinamente vivas la vida que Él tiene preparado para ti. Por eso la Biblia en Romanos 12:2 nos dice: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque muchos, cuando estamos peleando con Dios, porque tenemos nuestros planes, tenemos nuestros sueños y no queremos seguir la voluntad de Dios, meramente lo que ha pasado es que tu mente no ha sido renovada. Porque si tu mente fuese renovada, si fueses una nueva criatura realmente, entenderías que tus planes no se acercan a los planes de Dios. Puede ser que los planes de Dios te lleven a sufrir un poco, pero aún sufriendo los planes de Dios es mejor que cumplir los planes que yo tengo para con mi vida. Porque sus planes son mayores, sus planes son superiores, sus planes son buenos para con nosotros. Así que tenemos que renovar nuestra mente. Y algo que está brutal de Jesús es que Jesús comienza esta enseñanza para enseñarnos la verdadera justicia utilizando un ejemplo que creo que a todo el mundo le cae, que es el enojo. ¿Cuántos de aquí nunca se han enojado en su vida? ¿Verdad? Querubín, Metatrón, arcángel de Dios, segundo al rango. Wow. Todos aquí, ¿verdad? Todos nos hemos molestado. Ahora, muchos de nosotros miramos este texto porque la Biblia es clara. Dice: no te enojes. Eso es lo que dice la Biblia. No te enojes, hijo del diablo. Y de momento decimos: no, porque es normal. Yo me enojo normal. Todos se enojan. Y yo no he hecho nada según mi enojo. O sea, yo no he actuado sobre mi enojo. Pero Jesús está brutal porque Jesús nos enseña aquí que el acto visible que tú no has hecho, o sea, el acto visible del homicidio es que enojo maduro. El acto visible siempre comienza con una semilla que nadie ve. El acto visible, el acto que tú dices que tú jamás vas a hacer, comienza con una semilla que comenzó en tu corazón, bien pequeña. Pero como tú permites que el enojo siga madurando y madurando y creciendo, ese enojo se va a convertir en una acción. Y lo más seguro tú me digas: Billy, pero yo no voy a matar a nadie. Sí, es verdad. Quizás no maten a nadie. Dios quiera que no. Pero ese enojo maduro se convierte en una mirada, se convierte en un chisme, se convierte en que tengo la capacidad de ayudarte, pero por ego no lo voy a hacer. Se convierte en que tengo la potestad de quizás abrirte puertas para algo, pero como me heriste, no lo voy a hacer.
se transforma en, ay, ese líder no me saludó, por ende no vuelvo a la iglesia. Y todo comenzó con algo pequeño, con un enojo que Dios te dijo, tú no puedes agarrarte de ese enojo. Porque toda acción visible comienza con una semilla que nadie ve. Entonces, esto es bien interesante porque cuando vemos al griego, hay dos palabras que se utilizan para el enojo. Una de ellas tiene que ver con la reacción del momento. Y Jesús parece estar de acuerdo con la reacción del momento. O sea, no hay problema con que tú te molestes y lo sueltes. No hay problema. Ahora, la segunda palabra, que es orgizo, es la palabra que se utiliza en este texto de Mateo 5:21. Esta palabra tiene que ver con cultivar y dejar crecer el enojo. Si tú piensas que este texto no te aplica, la pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a dejar que pase antes de arreglar esa relación? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir sin hablar con tus padres? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir hablando sin hablar con tus hermanos? ¿Cuánto tiempo más tú ves al hermano de la iglesia que entra por aquí y tú te vas por allá? ¿Cuánto tiempo más? Porque si eso es lo que hace, tienes una emoción oculta que has permitido que crezca y crezca y crezca y crezca. Y tú estás diciendo, es que según mi criterio yo estoy bien, pero Jesús te dice, pero es que según mi criterio estás mal, estás enfermo y tengo que sanarte. Tengo que sacar esa herida. Porque si esa herida continúa ahí, jamás va a vivir mi reino. Así que tenemos que estar conscientes, no solamente de lo que estamos haciendo, sino de lo que estamos sintiendo. Deberíamos sentir lo que el Espíritu Santo siente. Y cada vez que veo a alguien debería sentir compasión y amor. No puedo permitir que la ira se apodere de mi vida. No puedo permitir que el enojo aborde mi vida de esa manera. Y para mí, honestamente, es increíble poder hablarles del enojo, porque yo vengo de un lugar en donde constantemente sentía un enojo inexplicable. Era tan así, abriendo mi corazón, era tan así. Una vez una persona en la iglesia hizo una estupidez, yo me molesté mucho y yo cogí un bate y el bate lo puse en el carro y lo guardé por 3 meses porque estaba loco por verlo. Nunca lo vi. O sea, gracias a Dios. Yo salgo a la calle y te miro mal simplemente porque te miro mal. Tú no me has hecho nada, pero me molesta. Y poco a poco me di cuenta que todas las acciones que hice la gente en odio no eran ellos. Era toda la gente que me lastimó hace muchos años y yo nunca hice nada con eso. Era la gente, cada vez que yo miraba mal a alguien, cada vez que yo quería lastimar a alguien, cada vez que yo le gritaba a alguien, no eran ellos. Estaba proyectando el dolor que yo tenía, que no había sanado, pero yo era líder en la iglesia. Pero yo no había sanado todavía. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda vivir el reino de los cielos si cada día sigo amarrado a ese odio? Cuando Dios me dice que ama a la gente. Pero entonces tenemos que aprender, iglesia, que yo no sé por qué es tan complicado. Tenemos que aprender que se vale pedir ayuda. Iglesia, se vale que no te sientas bien. Se vale. Lo que no se vale es que sigas fingiendo. Eso es lo que no se puede. No se puede seguir fingiendo llegar aquí todos los días pensando o haciendo proyectar a la gente que tú eres bien espiritual cuando tu corazón está roto. Deja de fingir. Si Dios lo que quiere es una vida plena para ti, Dios quiere sanarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere usarte, Dios quiere hacer cosas grandes, pero hasta que no sueltes eso, no vas a poder experimentarlo nunca. Y la Biblia es clara con esto. Ese enojo que llevas cultivando no proviene de Dios. Ahora, luego de esto, Jesús nos sigue hablando y dice, Mateo 5, 27 al 30. Ustedes han oído que se dijo, no cometa adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya cometió adulterio con ella. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él se vaya al infierno. Nuevamente, aquí tenemos que ser sumamente honestos con nosotros. ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Qué constantemente estoy alimentando a mi mente?
Porque quizás tú puedes decir, es que yo no le he escrito, es que yo no le he hablado, es que yo no he dado el paso. Sí, pero esa película la has corrido tantas veces en tu mente. ¿Qué tú crees que va a pasar? Eso esto es bien interesante porque Jesús eleva el estándar. Muchos pensaban de que es que no puedo llegar a hacerlo. Jesús está diciendo, es que la transformación tiene que ser a tal nivel que eso no debes ni pensarlo. Eso no debe ni estar en tu corazón. Porque esa es la verdadera justicia del reino. Esa es la verdadera santidad que Dios quiere para con nosotros. No la santidad del exterior, la santidad del corazón. Así que nuevamente, iglesia, Dios está y siempre ha estado detrás de tu corazón. Porque todos estamos conscientes con el acto, por ejemplo, de la fornicación, y todos sabemos que fornicar está mal. Pero el Espíritu Santo nos trae conciencia de que no solamente está mal el acto, sino el problema se encuentra en que todos los días estás coqueteando con la idea del pecado. Pero nos seguimos defendiendo. No es que yo hoy me aguanté y no pequé. Hoy lo superé. Es que esto no es Mario Bros, esto no es pasar tabla, esto no brega así, ¿entiendes? Es que seas otro. ¿Y tú sabes lo más lindo de todo esto? Es que Dios quiere que tú seas otro. Que su palabra dice que aquel que comenzó la obra la perfeccionará. Esto no es un llamado a que te esfuerces más. Esto es un llamado a que dejes que el Espíritu trabaje y haga lo que tiene que hacer. Esto va a conllevar quizás abrir la caja de Pandora que hay en tu corazón y el pasado oscuro y todo lo que tienes allá adentro. Y posiblemente tienes que lidiar con eso que no quieres lidiar. Hay un pastor que dice, estamos tan enfermos como nuestro secreto más oscuro. ¿Qué tan enfermo está? Pero Dios no se espanta. Dios quiere sanarte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere hacerte puro. Luego Jesús dice, también han oído que se dijo a su antepasado, no falte a tu juramento, si no cumplen la promesa del Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque el trono es de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de los pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni un solo cabello de ellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que realmente sea así. Cuando digan no, que su no, o que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. ¿Qué quiere decir con esto? No quiere decir que realmente el acto del juramento está mal. El problema es que en la época, cuando yo iba a hacer un juramento con alguien, yo te digo, te lo juro por esto, que esto es sagrado. Así que el acto del objeto de juramento le da garantía a él que yo no le voy a fallar. ¿Ok? Eso es un objeto de juramento para darle garantía con quien yo hago el pacto. Y Dios está diciendo, si tú como hijo mío tienes que recurrir a un objeto que no eres tú mismo, tienes un problema. ¿Por qué? Porque significa que eres tan embustero, eres tan paquetero, que nadie te cree. Y creemos que es chiste, pero espérate. Si yo vivo reino, ¿por qué yo no inspiro confianza? ¿Será que tantas veces le ha fallado a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos que ya no ven confianza? Porque todos aquí tenemos a alguien en mente que tú sabes que si te fallan es problema tuyo porque confiaste en él, no debiste confiar en él. Hay personas en tu vida que tú sabes que te fallan una y otra y otra y otra vez. Y hay otro tipo de personas que son siempre bien confiables, ¿verdad? Que tenemos esa gente en nuestra vida. Procura que tú no seas esa persona en la vida de alguien en que saben que tú fallas y fallas y quedas mal y quedas mal y quedas mal, porque significa que no estás viviendo el reino. Porque si vivieras el reino, vivirías con honestidad y vivirías de forma tal que puedes inspirar confianza a la gente. Y para terminar, cuando vamos, por ejemplo, Mateo 5, 38-39, Jesús dice lo siguiente: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, esto no es algo que tenemos que tomar literal, de forma literal, porque en Juan 18 a Jesús también le dan una pescosa. Y Jesús no dijo, mira, te faltó aquí. O sea, Jesús no hizo eso. Jesús reclamó, Jesús discutió, y Jesús le dijo, ¿por qué tú haces esto si yo no he hecho nada malo? Así que el principio no es que vivamos cogiendo bofetada a la gente. Ese no es el principio. El principio es que no importa lo que te hagan,
nunca tengas una actitud de venganza. Nunca tengas ese deseo de que el que me las hace, me las paga. Porque eso no es reino. El reino, lo que siempre nos ha dicho a nosotros es que tenemos que amar aún a quien nos lastima. Que tenemos que amar a nuestro prójimo, pero también tenemos que amar a la gente que nos ha herido una y otra vez. Por eso, en Mateo 5, 43 en adelante dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, ore por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los malos y los buenos, y que llueva sobre el justo y el injusto. Si ustedes aman solamente a quienes lo aman, mira lo que dice: si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por lo tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Esto está brutal. Porque Jesús está diciendo, de la forma que ustedes aman, revelan el rey que está en su corazón. De la forma en que aman, revelan a qué reino le sirven. Porque él dice, si solamente amas a la gente que te ama, tú eres igual que el gentil. Tú eres igual que el no rescatado. Tú eres igual el que se encuentra en las tinieblas. Tú eres igual al mundo. Así que la única forma de yo poder evidenciar que vivo el reino es amando. Amando a quien me ama, amando a quien me odia, amando a quien me desea el bien, amando a no solamente el que sé que me desea el mal, sino el que me ha demostrado una y otra vez que me desea el mal. Y esto es bien interesante porque Jesús nos enseña que no es suficiente el amar a la gente como yo pienso que deberían ser amados. Jesús no nos enseña que deberíamos amar a la gente conforme a cómo se comportan. Jesús les dijo a los discípulos, ámense como yo los he amado. Ámense como yo los amo a ustedes. Y yo no sé ustedes, pero experimentar el amor de Dios es tan brutal. Y ese amor lo que hace es simplemente cambiar tu vida. Cuando yo comienzo a analizar y pensar en mi vida y en mi historia y todas las veces que Dios me ha perdonado y todas las veces que Dios ha sido tan bueno conmigo, lo único que me queda hacer es entregar a la gente el amor que se me entregó. Ese es el llamado de la iglesia. La única forma de nosotros poder vivir el reino es si entendemos que el motor del reino es el amor a la gente. Y podemos estar de acuerdo que la mayor evidencia que nosotros hemos experimentado de amor del Padre hacia nosotros, ¿cuál es? El perdón de nuestros pecados, ¿no? Nosotros vemos en la cruz del Calvario la manifestación máxima de amor. Un inocente se entregó por el culpable. Uno que es digno se rebajó y se convirtió en maldición por una humanidad que no merecía su amor. Se entregó sin esperar nada a cambio. Creo que ese mismo amor manifestado en perdón tenemos que comenzar a practicarlo, iglesia. Y yo sé que quizás para nosotros sea muy complicado perdonar a la gente porque siempre estamos pensando en cuánto me dolió, en cómo me sentí cuando me heriste, en cómo me sentí cuando confié en ti y me diste la espalda. Por eso yo he entendido que amar no es sentir algo. Yo no le pido a Dios que me deje sentir algo por la gente que me hirió. Yo le pido al Señor que siempre me permita caminar en actos de compasión. ¿Por qué compasión? Porque cuando yo entiendo que tú me estás hiriendo porque estás roto y estás herido, en vez de yo molestarme, yo oro por ti, porque yo le pido al Señor que tú te encuentres con el mismo Cristo de gloria que me sanó. Que tú te encuentres con el mismo Cristo vivo que me levantó. Porque si tú te encontraras con ese Cristo que levanta, tú no estuvieses hiriéndome, tú no me lastimarías, tú no fuese injusto conmigo. Pero como no lo conoces, pues ¿sabes qué? Voy a presentártelo con mi vida. Por eso voy a amarte con todo lo que tengo, porque he recibido el amor que transforma y sé que este amor va a transformarte también a ti. Ponte de pie conmigo, por favor, iglesia.